Muy bien, buenas noches amigos. Gracias por conectarse con nosotros en este estudio del libro de Apocalipsis, el quinto evangelio. Hoy vamos a estar hablando acerca de Apocalipsis capítulo 14. Anteriormente, en el estudio anterior, tratamos Apocalipsis capítulo 13. Hablamos de los 1260 años, las dos bestias y el 666. Si necesitan más información o si tienen curiosidad con respecto a ese tema, les voy a pedir que vayan entonces a ese estudio que se encuentra en mi canal de YouTube y allí pueden entonces repasar. También recuerden que tenemos las presentaciones disponibles si ustedes la necesitan, con mucho gusto la ponemos disponible para ustedes. Eh, a modo de resumen, recuerden ustedes que todavía estamos en el séptimo sello y en la séptima trompeta. Todos los eventos que vamos a tratar hasta la venida de Cristo son dentro de ese contexto, porque tanto el séptimo sello como la séptima trompeta hablan acerca de la venida de Cristo. Y yo les decía a ustedes desde el principio que el libro de Apocalipsis está organizado en torno al santuario. La última vez que vimos a Jesús, el último mueble que vimos fue el arca del pacto en Apocalipsis 11:19. Y como el arca del pacto representa juicio, de aquí en adelante son detalles acerca del juicio de Dios. Lo único que te explicaba hace unas semanas atrás, que de aquí en adelante Apocalipsis tiene como un efecto lupa, se va acercando, acercando, acercando y dando más información. Te decía que Apocalipsis 13 hablaba del dragón, del ministerio de la mujer, la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora Apocalipsis 14 ya no me va a hablar acerca del dragón, sino del ministerio de Jesús y la iglesia del Nuevo Testamento, y ahora añade información sobre el juicio de Dios. Así que poco a poco cada capítulo va centrando, va acercándose, acercándose y dándome más información con respecto a los eventos finales, literalmente ampliando lo que dijo el capítulo anterior. Esa es la estructura del libro a partir del capítulo 11. En el capítulo 11 encontramos el arca y desde ahí en adelante simplemente vamos a ampliar, 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 ampliar los eventos finales hasta la venida de Jesús. Si hablamos acerca de Apocalipsis 14, les voy a invitar que busquen en sus Biblias. Comienza diciendo, después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ya habíamos visto a los 144,000 antes, recuerden. Ya tratamos ese tema. Te invito a que busques en YouTube ese tema en donde hablamos acerca de los 144,000 y lo que dijimos con respecto a ellos. Ahora bien, el capítulo 14 vuelve a tomar el tema de los 144,000 y nos da un detalle interesante. Y yo quiero que ustedes presten atención a esto. Dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. En el capítulo 13 estamos hablando acerca de la marca de la bestia y la marca de Dios. Y dijimos que la marca de Dios no es otra cosa que su carácter, su ley puesta en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y a través de la presencia de Dios, a través de Jesús y de su Espíritu, Él tiene dominio de nuestra mente, Él provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esa es la marca de Dios en nuestra mente. No es que nos van a poner literalmente en nuestra frente o en nuestra mano una marca cuando Satanás intente con el 666. El 666 es simplemente que Satanás quiere estar en tu vida en el lugar en donde Dios ya está en tu frente y a través de estar dentro de tu mente, en el lóbulo frontal, dirigir tus acciones. Satanás quiere en ti hacer el querer como el hacer, por su mala voluntad en este caso. Así que fíjate que los 144,000 tienen el nombre de él y de su padre escrito en la frente, el nombre de Jesús y el nombre de su padre escrito en la frente. Esta es una ilustración de los 144,000 en el monte de Sión, vestidos con ropas blancas porque son redimidos, parte de lo que añade el capítulo. Además, esto es solo una ilustración, no necesariamente significa que va a ser así, simplemente una ilustración. Ok, Apocalipsis 14 dice, y esto es lo que estaba mencionándole, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Apocalipsis 13, ustedes recordarán que allí fue donde hablamos de los 144,000, dice que se les puso, perdón, hablábamos de la marca de la bestia, dice que se les puso una marca en la mano derecha o en la frente. Noten que la marca de Satanás va a ser puesta en el mismo lugar en donde Dios, perdónenme,
en donde Dios tiene su marca. Me di para atrás, disculpen. Así que lo que hace Satanás es usurpar el ministerio de Cristo en nuestras vidas y quiere ponerse en el lugar en donde Jesús está. Eso es todo lo que quiere hacer Satanás para dominar naturalmente a través del miedo y de la coerción. Así que la marca en la frente, noten la similitud en la frente, y los 144,000 tenían la marca de Jesús, del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Así que mantengan eso pendiente, por favor. Regresamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de las cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía entender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Los 144,000 aquí están delante del trono, están llegando a la presencia del Señor. Y dice que cantan, que están naturalmente delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, que nosotros vimos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y dice que cantaban un cántico y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. ¿De qué se trata el cántico? De su experiencia, de la salvación a través de Cristo, de la tribulación que pasaron. De eso es el cántico. Nadie puede cantar ese cántico, solo aquellos que experimentaron la tribulación, el dolor y el sufrimiento. Y la protección del Cordero. Más fuerte que el dolor y el sufrimiento es la protección del Cordero. Ustedes recordarán cuando lapidaron, cuando apedrearon a Esteban, la experiencia de Esteban fue terrible. Sin embargo, él pudo soportar las piedras que caían sobre sí porque Dios le permitió ver una visión. Esa experiencia de ser perseguido, de ser sentenciado y de ser apedreado, solamente Esteban la puede describir. Pero noten ustedes que la experiencia de haber visto los cielos abiertos, solo Esteban la puede describir. Es el mismo caso con los 144,000, por eso su cántico nadie lo puede cantar. Ahora bien, dice de ellos, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, señores. Miren esto. Para mí esto es bien importante, ¿verdad? La razón, dice aquí que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La razón por la cual no se contaminaron con mujeres, y lo vamos a explicar ahora, es porque siguen al Cordero por donde quiera que va. El seguir al Cordero por donde quiera que va hace que no se contaminen con vírgenes, con mujeres. Vamos a hablar de eso. Ellos son vírgenes. ¿Qué significa mujeres? ¿Y qué significa que sean sin manchas? Esos símbolos en la Biblia, ¿qué significan? Bueno, ya lo hemos tratado anteriormente. Cuando hablamos de mujeres, podemos hacer referencia a Apocalipsis capítulo 12, el versículo 1 que dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. En aquella ocasión, cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 12, dijimos que esa mujer es la iglesia. ¿Está bien? Entonces, en el libro de Apocalipsis, en el contexto profético, una mujer no es otra que una iglesia. Apocalipsis 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Nota que ahora presenta a otra mujer. Sin embargo, esta mujer no la presenta como una mujer vestida de sol con la luna en sus pies, ni vestida de blanco, ni con corona, sino que la presenta como una gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Y dijimos que esas aguas representan mucha gente y con ella han fornicado. Nota lo interesante, los 144,000 no se relacionaron y hace una comparación de índole sexual. Son vírgenes, no se contaminaron con mujeres y sin embargo aquí dice que hay personas que fornicaron con esta mujer. Nota el paralelismo. Está usando el contexto sexual para decirnos que los 144,000 no fueron contaminados por esta ramera. Sabemos que esta ramera es una falsa iglesia. Es una falsa iglesia que intentará poner su creencia y sus doctrinas por encima de las doctrinas de Dios. Y todo aquel que colabore con ella y todo aquel que acepte las doctrinas, la palabra lo menciona como un fornicario. ¿Por qué? Porque aceptó el mensaje de la ramera. Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Así que está hablando de esta falsa iglesia. Ya dijimos que una mujer es una iglesia. Aquí vemos una iglesia santa en Apocalipsis 12 y aquí vemos una iglesia que está contaminada y que contamina a los demás. Los 144,000 no van a aceptar la posición de la ramera en los tiempos finales. Por eso son vírgenes. ¿Qué significa que sean sin mancha? Esto lo vimos anteriormente, Apocalipsis 3, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Esto lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 3, Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, cuando dice que los 144,000 no tienen manchas, es porque están sin pecado. Ahora bien, ¿qué significa estar sin pecado? Cuando hablamos de estar sin pecado, pudiéramos cometer la tentación de pensar que es que yo voy a ser autosuficiente para no pecar. Pero recuerda que la característica principal de los 144,000 es que siguen al Cordero por donde quiera que va. No se trata de ellos, se trata del Cordero. No pienses en ti cuando lees estas cosas, porque quien presenta a la iglesia es Cristo, a sí mismo. Cristo presenta una iglesia gloriosa que no tiene mancha porque Él la ha limpiado, no porque la iglesia sea una iglesia autosuficiente y que en sí misma sea limpia, sino más bien porque esa iglesia ha entendido que solo a través de Cristo conseguimos el perdón de pecados. Mateo 24 dice, y muchos falsos profetas, hablando acerca de la contaminación, en el capítulo 24, en su sermón profético, Jesús dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverar hasta el fin será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y yo te expliqué este versículo, a mí me encanta porque es un versículo muy revelador. Vendrán falsos profetas. La ramera, está bien, el sucio de las ropas, y engañarán a muchos. Noten ustedes que de este engaño que está hablando, los 144,000 no van a ser engañados por esos falsos profetas. Los salvos no van a ser engañados por esos falsos profetas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿En qué consiste el engaño? Dice que por haberse multiplicado la maldad, y a mí me gusta interpretar esta parte de multiplicado la maldad con la presencia de los profetas, porque ellos parecen ser buenos, pero son lobos rapaces. Se multiplica la maldad, como hay tanta maldad y hay gente que se quiere hacer buena y abusa de las personas, entonces eso va a tener un efecto sobre todo el mundo. ¿Y cuál es el efecto? El amor de muchos se enfriará. Aquí es donde está el problema. Solo aquellos que perseveren en el amor de Cristo van a ser salvos. Mantengan eso en la mente. Solo aquellos que perseveren en el amor de Cristo serán salvos. Y aquellos que perseveren en el amor son los que habrán de predicar el evangelio del reino. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿qué es lo más importante de la ley? Jesús dijo, amar a Dios y amar a tu prójimo. Lo más importante de la Biblia, Jesús resumió de esa manera. Por lo tanto, la gran verdad del evangelio es que Dios te ama. La gran verdad del evangelio es que abrió una puerta a través de Cristo para que tú lo conozcas y lo puedas amar. Y abrió una puerta para que tú aprendas a perdonar el que te hace daño y hacerle bien como consecuencia del daño que te hizo o como pago del daño que te hizo. Así que es interesante que Jesús nos hable de esto dentro del mismo contexto de los tiempos finales y nos hable acerca de la importancia de permanecer en el amor. Juan 15 dice, y como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Se dan cuenta? Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Nota que Jesús hace una comparación del amor y la permanencia en los mandamientos. Me parece que es Juan que dice que la ley, el cumplimiento de la ley es el amor. A veces a personas creen que es un tema liviano hablar del amor de Dios, pero señores, el amor de Dios es el tema de la Biblia. Primera de Corintios nos dice a nosotros que todos los demás temas van a caducar y el único que va a ser eterno es el amor.
Si tú piensas que el tema del amor es un tema liviano y que es un tema rosita, como florecita, peach, quiero que sepas que no has comprendido lo que es la Biblia entonces, porque la Biblia es todo acerca de un Dios que ha decidido amarnos sin que nosotros lo merezcamos. Eso es gracia. Regresamos a Apocalipsis 14, habiendo entendido qué significan mujeres y qué significa la contaminación. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esto lo vimos ya entonces. Ahora, yo le dije en el mensaje que les envié que hoy vamos a hablar del mensaje de los tres ángeles. Y es probable que esta noche tú salgas de este estudio con un concepto diferente del mensaje de los tres ángeles. Aquí te pongo una ilustración de un artista que lo hizo con inteligencia artificial, el mensaje de los tres ángeles. Me pareció curioso y me gusta añadirlo como una pausa visual para que no te abrumes con toda la información. Apocalipsis 14, versículo 6. Y aquí comienza el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A nosotros particularmente, a aquellos que quizás no sean de nuestra denominación, que estén aquí viendo este programa, a nosotros como adventistas nos toca mucho el mensaje de los tres ángeles porque entendemos que nuestra razón de existir es para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Así que Apocalipsis 14, 16, Apocalipsis 14, 6 comienza hablándonos del mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Voy a continuar. Diciendo a gran voz, aquí está el mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Luego le siguió el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora viene el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Note que está hablando acerca de lo que hablamos de los 144,000, la corrupción de la iglesia falsa, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Aquí está el mensaje de los tres ángeles. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué cosa es el Evangelio eterno? Yo quiero que tú medites sobre eso, no tienes que contestarme, quizá al final me lo vas a contestar, pero piensa en esto. La razón por la cual te hago esta pregunta es porque hace varios años yo fui a una iglesia y hablé acerca del mensaje de los tres ángeles y me centré en el contexto para explicar lo que es el Evangelio eterno. Antes, para mí, el Evangelio eterno no era otra cosa que simplemente el mensaje de los tres ángeles. Primer mensaje, que ha llegado a su juicio. Segundo, que ha caído Babilonia. Y tercero, la marca de la bestia. Para mí es el mensaje de los tres ángeles. Por ende, para mí, en aquellos tiempos, eso era el Evangelio eterno que teníamos que predicar. Luego de estudiar profundamente este asunto, me di cuenta de que probablemente yo estaba equivocado con respecto a eso. Así que te hago la pregunta, manténlo en tu mente. ¿Qué cosa es el Evangelio eterno? Porque nosotros somos llamados a predicar el mensaje de los tres ángeles y el mensaje de los tres ángeles es el Evangelio eterno. Pero ¿qué es el Evangelio eterno? Bueno, vamos a hacer un estudio con respecto a eso. Yo me voy a centrar en esta noche en definir lo que es el Evangelio eterno, porque sí es importante para nuestra denominación y para todo cristiano, porque está hablando de los tiempos finales, es importante que entendamos qué es lo que Dios nos está pidiendo cuando dice que prediquemos, porque esos ángeles nos representan a nosotros, son mensajeros de Dios y nosotros somos las manos y los pies del Señor aquí. Dice Mateo 24:14, escucha bien, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjate lo interesante, que este capítulo dice que se va a predicar el evangelio y como resultado de la predicación del evangelio, causa y efecto, vienen los eventos finales. La predicación del evangelio causa los eventos finales. Mantén eso en la mente. Voy a seguir. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1.
dice Pablo, por este evangelio soy salvo. ¿Se acuerdan ustedes que estamos tratando de definir lo que es el evangelio eterno? Por este evangelio soy salvos. Yo creía que el evangelio eterno era el juicio, la caída de Babilonia y la imposición de la marca de la bestia. Para mí eso era el evangelio eterno hace muchos años. Ahora bien, le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿qué es el evangelio eterno? Y él me dice en 1 Corintios 15:1, por este evangelio sois salvos, si retenéis firmes la palabra que os he predicado. Si no creísteis en vano, porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Bueno, según Pablo, el Evangelio no es otra cosa que Cristo. Él está hablando acerca del ministerio de Jesús. Vamos a ver si eso se sostiene en la Biblia. Tenemos que definir algunos términos para estar claros. Primero, ¿qué cosa es evangelio? Bueno, si lo tomamos en griego, simplemente son buenas nuevas para todo el mundo. ¿Por qué para todo el mundo? Y lo vamos a ver ahorita. Porque Dios le dio el evangelio a Abraham, lo vamos a ver dentro de poco, y dice que en él, en ese evangelio serían benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, el evangelio, esa buena noticia es para todo el mundo. ¿Qué significa eterno? Bueno, esto es elemental, simplemente no tiene principio ni final. Estamos definiendo los términos para poder ponerlo en contexto. Génesis capítulo 12, versículo 3, este era el versículo que te estaba diciendo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso implica entonces que ese evangelio que se le presenta a Abraham era para bendecir a todo el mundo. Entonces es una buena noticia para todo el mundo. La pregunta que yo me hacía en aquel entonces es, ¿el juicio es una buena noticia para todo el mundo? Claro que no. ¿Por qué no? Porque hay gente que ha rechazado a Dios y eso no va a ser una buena noticia. ¿La caída de Babilonia va a ser una buena noticia para todo el mundo? No. Para los líderes de Babilonia no va a ser una buena noticia. ¿La imposición de la marca de la bestia es una buena noticia? Absolutamente, yo creo que para nadie la imposición de la marca de la bestia es una buena noticia. Por lo tanto, tengo un problema con lo que yo entendía que era el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. Aparentemente había una incongruencia y esa incongruencia me molestaba. Estamos hablando acerca de lo que es el Evangelio y te digo que Dios le dio a Abraham las buenas nuevas, el Evangelio, y que ese Evangelio sería una bendición para todo el mundo. Y tú dices, César, pero ¿cómo se te ocurre decir que esto que está aquí, Génesis capítulo 12, versículo 3, es el Evangelio? Eso simplemente fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Bueno, quien lo dice no soy yo, lo dice Pablo en Gálatas. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3. Y la escritura, previendo, versículo 8, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La palabra buena nueva es evangelio, un protoevangelio. Entonces, noten que el versículo anterior, cuando Dios le dice a Abraham que serán bendecidas todas las familias de la tierra, allí, según Pablo, Dios le dio el evangelio a Abraham. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya está en nuestra esfera la palabra evangelio y el concepto de evangelio. No es algo nuevo del Antiguo Testamento. Según Pablo, y eso estaba presente en los tiempos de Abraham. Y fíjate que Pablo repite la misma historia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, el evangelio tiene que ser una buena noticia para todo el mundo. Y ya de plano, entonces, tengo un problema con mi interpretación de que el mensaje de los tres ángeles literal es el evangelio. Pero entonces, ¿qué es el evangelio, César? Bueno, seguimos. El evangelio comenzó con Abraham. Primera de Pedro 1:18 dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya el evangelio estaba preparado, por lo tanto, ni siquiera comienza con Abraham, comienza desde antes, desde la eternidad, desde el pensamiento y el corazón de Dios está el evangelio. Y ahí entonces viene la otra interpretación de la parte eterna. El hecho de que Dios lo tuviera en su corazón desde antes de la fundación del mundo nos habla del carácter sempiterno del evangelio. Sin embargo, el juicio no es un concepto eterno, el juicio va a suceder, es un evento, va a pasar y va a terminar. La caída de Babilonia va a pasar y va a terminar. La imposición de la marca de la bestia va a pasar y va a terminar. Ok, ¿qué es el evangelio eterno? O más bien, ¿qué es el evangelio en sí? Bueno, Romanos 15 nos da la solución.
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo está hablando del Evangelio de Cristo, y él define literalmente lo que es el Evangelio de Cristo. Es la buena nueva de Jesús. Entonces tenemos que decir que Jesús es el Evangelio. Ese Evangelio eterno es Jesús. Ahora, ¿cómo se traduce eso en el contexto del mensaje de los tres ángeles? Bueno, tendríamos que relacionarlos entonces con el amor y dijimos que Dios hace un llamado, Jesús hace un llamado en Apocalipsis, perdón, en Mateo 24 a permanecer en el amor. Dice Juan capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, la venida de Cristo, la encarnación de Dios como el Mesías, es la manifestación del amor eterno de Dios. Lo voy a repetir, la encarnación de Cristo se mostró el amor de Dios en la presencia de Dios Hijo. Así que la materialización del amor de Dios es la presencia de Cristo en la tierra. Yo sé que Dios me ama porque veo la cruz. Jeremías 31, aquí nos explica el concepto eterno. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y te hago una pregunta para que reflexiones. ¿Cómo Dios me puede amar eternamente si yo no soy eterno? Porque yo y tú estábamos en los pensamientos de Dios desde la eternidad. Tú no existías, pero su amor por ti sí estaba presente. Eso no te hace existir, te hace simplemente entender que tú no eres un pedazo de polvo en el vasto universo, sino que el Dios eterno te concibió desde la eternidad con un amor profundo. Dios nos ha amado de forma eterna. Lo curioso es que cuando hablamos del Evangelio eterno, tenemos entonces que concluir que el amor de Dios, ese concepto eterno del Dios que me ama, es la buena nueva que debemos contarle a todo el mundo. Fíjate que el mensaje de los tres ángeles dice claramente, será predicado este mensaje. Cuando tú miras el mensaje de los tres ángeles, dice, y vi volar por el cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo. Jesús dice, será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Entonces, el orden de las cosas de Apocalipsis 14 es, se predica el evangelio del amor de Dios a la humanidad. Y esa predicación del amor de Dios va a causar los eventos finales que el mensaje de los tres ángeles están describiendo. Por lo tanto, el juicio, la caída de Babilonia, la imposición del 666 es un resultado de la predicación del Evangelio, pero no son el Evangelio. ¿Debemos contarle a las personas acerca de esta información? Claro que sí. Debemos hablarle a la gente de que va a venir un juicio, de que Dios va a juzgar, de que existe Babilonia. Debemos contarle a las personas de que va a haber una imposición de la marca de la bestia. Claro que sí, pero secundariamente. Lo primero que debe haber en el corazón de un nuevo creyente es el Dios eterno que ha perdonado sus pecados en la cruz. Ese es el Evangelio eterno. Es ese mensaje que conmovió al Imperio Romano. Y ese mensaje que va a retomar el corazón de una persona que se ha alejado de Dios. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje de los tres ángeles. Nosotros, escucho a mi esposa por ahí escuchando diciendo amén. Eso, señores, es el mensaje de los tres ángeles. Y la pregunta es, ¿cómo podemos englobar ese mensaje? Señores, yo no estoy hablando de otra cosa que no sea la justificación por la fe. El Señor, a través de su persona, nos justifica. Por eso los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Y tienen vestiduras blancas. Y esas vestiduras no es otra cosa que la justificación que Jesús puso en ellos. Jesús los perdonó. Son limpios, no porque ellos sean santos, son santos porque han muerto la muerte, ha muerto la muerte al pecado, debo decir. Y esa muerte al pecado constituye el nuevo nacimiento que Jesús le decía a Nicodemo. Y ese nuevo nacimiento es el bautismo del Espíritu. Mediante él yo soy una nueva criatura. Yo tengo el poder para vencer el pecado.
Mis pecados son perdonados, pero ahora el Señor me da el poder, la justicia impartida, mis pecados perdonados, la justicia imputada, debo decir, los pecados perdonados, y la justicia impartida, que no es otra cosa que el poder para vencer. Yo encontré una cita interesante de la escritora Elena White. Me pareció muy interesante y quiero citárselas a ustedes. A ella también le estaban preguntando lo mismo. Le decían, ven acá, ¿qué es el mensaje de los tres ángeles? Porque esa confusión ha estado presente en los cristianos por muchos años. Ella respondió en 1890, dijo, varios, noten esto, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe, ¿qué es la cosa? ¿Qué es la justificación por la fe? Que Jesús hizo un trabajo perfecto por ti, que tú alcanzas santidad a través de Jesús, que tus pecados son perdonados a través de Cristo, que no eres tú, es Él, que nosotros descansamos en las obras de Cristo y no en nuestras propias obras, que nuestras obras son producto de la fe y la fe es un regalo de Dios, por lo tanto no son nuestras obras. Las obras buenas que pudiéramos hacer son producidas por el Espíritu, son los frutos, o más bien el fruto del Espíritu. Cuando no estamos en Cristo tenemos los frutos de la carne, pero cuando estamos en Cristo a través de su Espíritu, Él hace en nosotros el querer como el hacer, y ese hacer es santo, pero son sus obras, no son mías, son las de Él, y yo soy salvo por sus obras. Mensaje de la justificación por la fe. Voy de nuevo, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. A ella le hacían la pregunta, ven acá, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? Y ella dice, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Antes yo pensaba que el mensaje del tercer ángel era el juicio, era la imposición de la marca de la bestia, era la caída de Babilonia. Y tamaña sorpresa que me encuentro cuando me doy cuenta que en la Biblia realmente el mensaje del tercer ángel no es otra cosa que la justificación por la fe. El Dios que te ama, el Dios que te salva, simplemente cuando tú crees en Él. A Pablo le preguntó el carcelero de Filipo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y es una pregunta que todos nos hacemos, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo más lógico. Siempre que tú le hablas del Evangelio a la persona, lo primero que va a decir es qué tengo que hacer. Pero qué buena noticia eterna es saber que ya Jesús lo hizo todo por ti. Eso es una buena noticia. Si tú vas donde un doctor y le dices a ese doctor que aunque sea una persona preparada y estudiada, también es un pecador, y le dices, Dios perdonó tus pecados, eso es una buena noticia para un doctor. Pero si tú vas donde un adicto y el adicto está en las calles y tú le dices, el Señor te perdonó los pecados, ven a Él y Él te acepta como eres para darte el poder para vencer tus pecados, eso es una buena noticia para un adicto. Nota que el Evangelio eterno es una buena noticia para todas las familias de la tierra. Jesús vino, murió la muerte que yo merecía y me regaló la vida a través de su muerte y su resurrección. Y ahora yo tengo acceso al trono de la gracia a través del Jesús Todopoderoso que ascendió al cielo y ahora lo vemos en el libro de Apocalipsis haciendo un ministerio por mí y por ti. ¿Qué es el Evangelio eterno, mis queridos amigos? No es otra cosa que Dios te ama eternamente y que lo manifestó a través de su Hijo cuando vino en carne y que nos justifica a través de él. Eso es el Evangelio eterno. Es eso lo que tenemos que predicar. Es eso lo que tienes que contarle a las personas, porque es eso lo que va a cambiar la vida de la gente. Una vez más te digo, es importante darle información, pero la información no cambia el corazón de las personas. Lo que cambia el corazón de las personas es el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Bueno, yo he terminado la presentación el día de hoy. Voy a detener la grabación